Deuteronomio 28. Yo creo que una de las tantas razones del por qué a veces cuando alguien fallece y le cuesta trabajo a las personas sobreponerse a esa pérdida, es precisamente a lo que no hicimos por él, ¿verdad? Dice el doctor Dobson en una de sus cápsulas que una encuesta arrojó que cuando las niñas se van de casa, cuando las muchachas se casan, los que más sienten este vacío en la casa somos los varones. Y él dice que la razón que nos sentimos más tristes y más nostálgicos porque ya se nos fue nuestra hija es debido al desaprovechamiento que tuvimos por ella, ¿verdad? Porque estuvimos todo el tiempo ocupados, no teníamos tiempo para ella. Las niñas por lo general son muy cariñosas, son muy diferentes de los varones. Las niñas se acercan a uno, quieren que uno las abrace, que uno esté con ellas, y los varones no, los varones somos más toscos, más despegados. Y tristemente eso sucede con muchos, que el remordimiento no los deja. Por eso es que muchos padres sienten tan triste la partida de sus hijas, porque sienten que no las aprovecharon como deberían de hacerlo, hermanos. Entonces, como dijo Pablo, que él dijo: yo siempre procuro tener conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres, ¿verdad? Que cuando aquella persona parta, que nosotros no estemos llorando de desilusión o de amargura, que podamos decir: yo le ayudé, yo le traje flores, yo le di pan, yo le di las cosas que a él le gustaban en vida cuando yo pude, no tengo remordimientos, ¿verdad? Que podamos, como don Ramón, el papá de mi suegra, cuando falleció su esposa, doña Jovita, allí en la tumba, ya enterrándola, don Ramón solamente se levanta el sombrero y le da gracias a su esposa por el tiempo que vivió con él, por el tiempo que pasaron juntos, ¿verdad? Yo pienso que fue buen tiempo y por eso él aún agradeció en ese momento, hermanos. Vamos a orar por el estudio de Deuteronomio 28:1. Señor, bendice este mensaje, danos un corazón sensible para captarlo, para recibirlo. Bendice y guarda esta iglesia, haznos entender la seriedad de tu obra, de tus caminos, a no pelear, a no estar enojados contigo, con la vida, con la iglesia, aprovechar el breve tiempo para que el día que nos llames no podamos decir como Ezechías que aún no estamos listos, Señor. Que esta preparación esté todos los días, que estemos listos, como en la cena del Señor estemos juzgándonos para poder participar de una vida nueva en el momento que nos llamas. Perdona nuestros pecados, perdona a mí mis maldades, mis falsedades, mis críticas, mis pensamientos malos, y bendice este estudio y esta iglesia, que sea muy, muy bendecida a los hermanos. Guárdanos también de contagios de esta enfermedad, cuida a cada uno de los que aquí estamos, no dejes que se infecten nuestros enfermos, nuestros viejos, cuídalos y guárdanos a todos, Señor. Te pedimos tu bendición en este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén. Supuestamente nuestro gobernador ya levantó el decreto y supuestamente ya podemos otra vez volver a reunirnos normal, pues. Entonces, durante la semana vamos a investigar si esto es cierto, les avisamos para que el próximo domingo ya estemos todos juntos. Y si no es así, bueno, pues seguimos igual. La verdad, yo no le veo mucho problema. Sí nos gusta estar todos juntos, pero aún así en dos grupos no está tan mal. Pero cualquier cosa se los vamos a hacer saber. Dice aquí, versículo 1, Deuteronomio 28:1. ¿Será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar
para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo, tus obras. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Que enviará Jehová contigo la bendición a tus graneros y en todo aquello en que pusieras tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Confirmarte a Jehová por pueblo suyo, santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que les había de dar. Abrirte a Jehová su buen depósito, porque Jehová es bueno. Él nos abre su buen depósito. Y de ese buen depósito solamente viene bueno, ¿verdad? Él nos bendice. El cielo y la tierra para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, prestarás a muchas gentes y tú no tomarás en prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos para servirles. Y será que si oyeres, versículo 15, versículo 16, si no oyeres, serás maldito. Versículo 16, maldito tus cosas. 18, maldito el fruto de tu vientre. 19, maldito y maldito y maldito y maldito. Cada vez, hermanos, que leamos algún libro, algún seguro, alguna, lo que sea, hay que poner mucha atención a lo que estamos leyendo, para que no nos confundamos, para que no dejemos de ver en la Biblia lo que la Biblia sí dice y que no veamos lo que la Biblia no dice. Hace unos meses un hermano nos invitó a su iglesia y sin que yo le preguntara, él a las hermanas las tiene vestidas, tiene sus reuniones y les da panderos y bailan las hermanas como judías, bailes así como judíos pues. Y sin que yo le preguntara, como si el hermano se estuviera justificando, él me dice: hermano, es que mire, yo hago esto porque pues el Nuevo Testamento no dice que no debo de hacerlo. ¿Está bien eso, hermanos? O sea, yo le podía contestar, bueno, si a esas vamos, entonces yo le diría que en el Nuevo Testamento tampoco dice, o sí dice que sí lo haga. O sea, vean cómo acomodamos las cosas y a veces vemos lo que la Biblia no dice. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Que tengamos atención en cómo leemos, como dijo Cristo. En este capítulo estamos viendo lo que es el pacto sinaítico, lo que hemos estado viendo acerca de la ley de Dios, ¿verdad? ¿Por qué es sinaítico, hermano Ben? ¿Por qué es llamado el pacto sinaítico? Que son como leyes que Dios te dice en el monte Sinaí.
porque fue dado en el monte Sinaí. Yo les decía, hermanos, hay que fijarse en cada detalle, hay que fijarse en las famosas cláusulas, o en las restricciones. Normalmente leemos poco las cláusulas o las restricciones. Leemos un anuncio de ahí que dice, todo aquí se regala. Y ahí vamos, estirando la mano porque queremos que nos regalen. Pero abajito hay unas letritas que dicen, ¿verdad? O todo está aquí a mitad de precio. Y decimos, órale, vamos, ¿verdad? Y luego nos acercamos y hay unas letritas chiquitas que dice, se aplican restricciones, ¿verdad? O sea que esto sí son a mitad de precio, pero si usted mide 5 metros, sí se le va a dar a mitad de precio, y si usted tiene ojos azules, se le va a dar, o sea, hay que tener cuidado con lo que leemos o cómo leemos. Esto que estamos leyendo acerca de la ley es importante, y en este pacto sináctico hay algunas cláusulas que aquí leemos. En el versículo 1 habla acerca de estas cláusulas. ¿Cuáles son estas cláusulas para que Dios pueda cumplir este pacto a quienes Él se los está dando? Para que no andemos o anden luego reclamando cuando son claras las cláusulas, cuando está bien estipulado, ahí dice cómo es válido este testamento o este pacto. ¿Qué dice ahí? Dice ahí están las cláusulas. Ahí dice, versículo 1, ¿cómo dice? Que si oyeres, ¿verdad? Ahí está la primera cláusula. Ahí está el primer requisito. Si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos estos mandamientos. Estas son las cláusulas, hermanos. Y este pacto que estamos viendo, el llamado pacto sináctico, es un pacto condicional. ¿Qué quiere decir condicional? Que tiene condiciones, que depende, que tenga un cumplimiento por ambas partes. Dios está diciéndole a Israel, si tú cumples tu parte, ten la seguridad de que yo voy a cumplir la mía. De eso no tengas ninguna duda, que yo voy a cumplir mi parte. Hasta el versículo 13 vemos todo lo bueno, ¿verdad? En las primeras cláusulas dice todo lo bueno que te va a venir por oír, por guardar, por escuchar la voz de Dios y guardar sus mandamientos. Pero a partir del versículo 13 en adelante habla de todo lo contrario por no guardar esos mandamientos. Ahora, hermanos, hay dos pactos, los más importantes en la Biblia son dos, que es el pacto sináctico, el pacto de la ley y el pacto de la gracia, ¿verdad? El pacto de la ley es un pacto condicional, es un pacto bilateral, es un pacto que depende de ciertas condiciones que el pueblo cumpla. Ahora, el pacto de la gracia no tiene estas mismas condiciones. Es un pacto completamente que depende de Dios. No depende de mí, no depende de mis esfuerzos. Depende de la pura gracia y fidelidad de Dios. Y si Dios es fiel, entonces yo estoy seguro. Y si Dios nunca muere, entonces yo no tengo problemas, yo estoy seguro. El pacto con Moisés, o el pacto sináctico, es también llamado un testamento. Si ustedes no lo habían así visto. ¿Cuál es la diferencia, hermana Lía? ¿Cuál es la diferencia entre un pacto
y un testamento. Pues yo pienso que el pacto es el que se habla, el testamento es el que está escrito. Hermano Barrón, ¿cuál es la diferencia entre un pacto y un testamento? Un pacto es cuando pactas algo para hacer, por ejemplo, que vas a pactas a una persona, a alguien que es un compromiso. Bueno, y el otro, ¿cuándo dijiste? Testamento. Testamento. Es cuando dejas tú una carta que vas a dejar a alguien cosas, no vas a dejar el testamento, le vas a hacer a alguien que vas a dejar tus cosas, o no sé, algo así parecido, ¿no? Miren, hermanos, los dos pactos, el de pacto sináitico y el pacto de la gracia, los dos son también testamentos, ¿verdad? Es lo mismo decir testamento que pacto, y sin embargo los dos son cosas diferentes, ¿verdad? Un pacto es un acuerdo entre dos personas o más, y un testamento es por uno solo, ¿verdad? En un pacto es un acuerdo, ¿verdad? Hacemos un pacto nosotros, un pacto de palabra, firmado, lo que sea. Pero un testamento es un papel en donde uno estipula lo que uno va a dejar, ¿verdad? Un testamento es una herencia y alguien va a cobrarla, ¿verdad? Si yo hago mi testamento y yo claramente en este testamento yo estipulo y digo que mis bienes, el 50% van a ser para mi esposa y el 25% para Gali y el 25% para Nasa, que sería el 100%, y yo los pongo en ese testamento, ¿verdad? Ese testamento solamente es válido ¿hasta qué? Hasta que se muera. Hasta que uno muera, ¿verdad? No es válido entre tanto que el testador vive. No funciona así. Pero si en ese testamento yo pongo algunos requisitos o algunas cláusulas, ¿verdad? Por ejemplo, digo en ese testamento, sí, bueno, 25% es para Gali, 25% para Nasa, pero solamente si ellos nunca se casan. Entonces, ¿ellos podrán cobrar o hacer válido el testamento? Solo si siguen solteros. Solamente si siguen las reglas, ¿verdad? Y este pacto, hermanos, este testamento tiene estas mismas condiciones, tiene condicionantes. Dice aquí, si oyes y guardas. Ahora, si yo doy este testamento a mi esposa y a mis hijos, ¿quién más tiene derecho a reclamar algo de él? Los hijos de sus hijos. ¿Quién más? ¿Los nietos? Si yo solamente estipulo en este testamento que solamente es para ellos, ¿alguien más tiene derecho a recibir algo? No, porque ya está escrito. No, hermanos, porque está escrito. El papelito habla, ¿verdad? Y nadie más tiene derecho a reclamar nada. El testamento simplemente es válido a las personas que lo reciben, a las personas que están en ella escritas. ¿Y por qué digo todo esto, hermanos? Porque aquí tenemos un pacto condicional y bilateral. ¿A quiénes les fue dado este pacto? ¿Con quiénes hizo Dios el pacto? Con Israel. Con Israel. ¿Quién tiene entonces el derecho a recibir los bienes, por decir así, o las promesas de este pacto? Israel. Dios les dijo, si tú guardas, si tú cumples, yo te voy a dar todo esto, y tú serás cabeza y no cola todos los días, y yo te bendeciré. Y aunque Israel tuvo sus periodos de florecimiento, hermanos, no fue debido a este pacto, fue debido a la misericordia de Dios. Amén. Ellos no tuvieron sus florecimientos
en virtud de este pacto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, dijo el Señor, y yo los menosprecié. Entonces, ¿quiénes entran dentro de este pacto solamente? ¿A quiénes les aplica este pacto o este testamento? Solamente a los judíos. Dios no hizo pacto con nadie más en el monte Sinaí que no fuera con los judíos. Entonces, para ellos es este pacto, para ellos es este testamento, no para nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos reclamar nada apoyándonos en este pacto. Dice aquí que tú serás bendito en tu entrada, bendito en tu salir, que no habrá animal que aborte en tu tierra, que no habrá niños enfermos en tu familia, que habrá toda bendición. Hermanos, nosotros no tenemos derecho o entrada en este pacto porque no está nuestro nombre estipulado en él, no estamos ahí dentro. Por eso los que aplican estos versículos a la iglesia están equivocados, no están bien. El pacto, el testamento especifica claramente quiénes son los herederos. Y los herederos no somos los gentiles. Dios no hizo ningún pacto con los gentiles, con nosotros. Dios hizo el pacto con Israel. Por eso no podemos reclamar nada de lo que aquí dice. No podemos nosotros tomar estos versículos y decir, bueno, Dios dice aquí que tú me vas a guardar en mi salida y en mi entrada, o que tú me vas a dar esto, o que vas a mandar lluvias a su tiempo, que no voy a tener ningún problema. Hermanos, gracias a Dios que estamos bien. Pero no ha sido en virtud de este pacto, ha sido en virtud de la pura gracia de Dios. Pero no en virtud de este pacto. ¿Quiénes son los herederos? Israel. Estamos hablando de la ley, ¿verdad? Estamos hablando de las cosas que aplican a nosotros y las que no aplican. Las cosas que sí podemos tomar, las cosas que sí podemos agarrar y que podemos ir delante de Dios y que podemos decirle, Dios, cúmpleme esta promesa, dame esta promesa, porque aquí dice que a mí también me aplica. Dice en el libro de Romanos 3, versículo 1 y 2. Ahí dice con quiénes hizo el Señor el pacto. Bueno, el pacto es el sináitico, pacto de la gracia y bueno. Hay otros pactos, Beto. Ahorita vamos a ver esos. Luego te digo, hubo también el pacto con David, hubo el pacto con los levitas, pero esos son los dos pactos mayores: el pacto sináitico y el pacto de la gracia, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo, ¿verdad, hermanos? Dios hizo un pacto con Israel, ¿verdad? Era un pacto de bienes y cosas materiales, ¿verdad? Si tú haces esto, guardas mis mandamientos, cumples esto, yo te voy a bendecir en tu tierra, vas a estar bien, no vas a tener problemas, y etcétera, etcétera. Dice Romanos 3:1. ¿Qué pues? ¿Tiene más el judío? Hace Pablo una pregunta. ¿El judío tiene alguna ventaja sobre los gentiles? ¿No tiene alguna ventaja sobre los gentiles? ¿Sí o no? Creo que sí. Claro que sí, hermanos. Dice aquí Pablo, versículo 2, mucho, en todas maneras. Lo primero es que la palabra de Dios les ha sido confiada. ¿Dónde encontramos la ley? ¿Dónde encontramos la Biblia? En el Antiguo Testamento. Con Israel, ¿no? Dice que la palabra les ha sido confiada. Sí, los israelitas tienen ventajas. A ellos les fue dado el pacto, la ley, a ellos les fue dado todo. Ellos tienen la Biblia, ellos tienen la palabra de Dios. Por eso en las sinagogas, ahí tenían la Biblia, se levantaban y Cristo llegó a la sinagoga y leyó la Biblia y leyó la Torá, el Antiguo Testamento, y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y cada sábado Moisés tiene en cada sinagoga quien le predique, dice Pablo,
que todos los sábados se levantan a leer el Antiguo Testamento. O sea, el judío sí tiene ventajas porque Dios hizo un pacto con ellos. Ahora, ¿ellos pueden reclamar parte de la herencia de este pacto bajo el pacto sinaítico? Claro que no, hermanos, porque no lo cumplieron. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, dice la Biblia. Ahora, estos pactos, hermanos, no fueron hechos con nosotros. ¿Verdad? Ninguno de los dos. El pacto sinaítico, la única gente que había al pie del monte eran judíos. Y la Biblia dice claramente a quienes se les dio este testamento, este pacto. Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Recuerden que estamos viendo que la ley, que no podemos poner a la iglesia bajo la ley o este pacto condicional. Dice Jeremías 31:31: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Con quién o para quién? ¿Para quiénes es este nuevo pacto? ¿Con la casa de quién? De Jacob y de Judá. Con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto. Este va a ser un nuevo pacto, diferente del primero, ¿verdad? Este es otro pacto, muy diferente que el primero. Leímos en Deuteronomio 28, leímos el pacto condicional, el pacto bilateral, un pacto que bajo este pacto Israel falló. Pero el pacto legalmente, este pacto fue dado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Ellos son los que se les dio el pacto. Ellos son los que tienen la ley. Son los benditos, por eso se jactan. Por eso se jactaban. En Romanos 2 dice, Pablo les dice, tú que tienes la ley, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pero hermanos, la salvación sí viene de los judíos. ¿Por qué viene de los judíos? Porque la ley les fue dada a ellos y la idea era que ellos nos enseñasen a nosotros estas cosas. Pero entonces, ¿por qué se anuncia otro pacto? Un pacto diferente que el primero. ¿Por qué dos pactos? Pablo también lo recalca en Hebreos 8. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de ¿quién? Israel, y para con la casa de Judá, dos casas, ¿verdad? Judá e Israel. ¿No son los mismos? ¿No son los mismos Judá e Israel? ¿Por qué se hace esa diferenciación? Hermanos, son los mismos. Son los mismos hijos de Abraham y los hijos de sus hijos. Son los mismos. Y dice aquí la Biblia que el Señor hace un nuevo pacto. Pero dice aquí, no como aquel pacto. O sea, este pacto, hermanos, se le van a añadir nuevas cosas a este nuevo pacto. Ahora va a tener nuevas reglas, nuevas condiciones, ya no como el pacto aquel. ¿Qué tiene entonces de diferente este nuevo pacto? No pueden ser dos pactos iguales. ¿Por qué? No pueden ser dos testamentos iguales. ¿Por qué no pueden ser iguales? Simplemente, hermanos, porque crea confusión.
¿Para qué hacer yo 2 testamentos si no voy a escribir nada diferente en el segundo? O sea, si yo tengo un testamento donde dice que mis hijos y mi esposa son los herederos al 100%, ¿para qué voy a hacer otro semejante? Por eso Pablo dice aquí acerca de un nuevo pacto y que es mucho mejor que aquel primero. ¿Por qué es mejor aquel pacto? O el segundo pacto. ¿Por qué es mejor? Por ejemplo, aquí puedes hacer un segundo testamento o un tercer testamento si tú, no sé, ya vendiste las propiedades que les dejaste a tus hijos. O sea, yo voy a hacer un nuevo testamento porque ya no tengo esa propiedad y ahora les dejo a los actuales, los inmuebles que tengo actuales. Y si también no especificas, por decirle tú, hermano, si tú no especificas, si pones condición, o sea, tú en tu testamento estás poniendo una condición que si no se casan tus hijos, entonces el 25. Pero si tú no pones o especificas que si les dejas el 25 y el 25, y si no especificas que si no se casan, entonces sí pueden sus hijos de ellos reclamar. O sea, hermanos, que tenemos que especificar o tenemos que leer todo. Mira, la hermana, no me acordaba que ella trabaja en una notaría. Mira, hermanos, es muy importante, por eso yo les decía que es muy importante cómo leemos, porque si no tenemos cuidado cómo leemos, al rato nos vamos a hallar diciéndole amén a las palabras de Satanás en Mateo capítulo 4. ¿Sí? Si no tenemos cuidado cómo leemos y no nos fijamos en las cosas pequeñitas, en los detalles de la Biblia, al rato vamos a decir que lo que dijo el ciego en San Juan capítulo 9 es cierto. ¿Qué dijo el ciego? El ciego dijo, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. ¿Tú puedes decir sí o amén a las palabras de ese ciego? Allí están en San Juan. ¿Cómo responderías tú a esas palabras, hermano? No puedes decirle amén, porque no vienen de un cristiano, de un santo, y no vienen de Cristo. Vienen de un inconverso, que él no sabe. Satanás citó la Biblia a medias. ¿Vas a decirle amén o vamos a decirle amén a las palabras de Satanás? Hermanos, hay que tener cuidado. Mire, hermanos, si hay un segundo pacto, obviamente, un segundo testamento, es porque hay otras cosas diferentes. Dice aquí Pablo que es mejor, no como aquel pacto. ¿Y cuál es la diferencia? La gran diferencia, hermanos. Dice ahí la Biblia que la gran diferencia es que este nuevo pacto no se graba en tablas de piedra. Recuérdense que Moisés bajó del monte con las tablas de la ley de Dios, con el pelo en su cara, porque su rostro estaba resplandeciendo, y los hijos de Israel cuando no podían verlo se tenían que tapar. Moisés agarraba el pelo y se lo ponía. ¿Qué nos estaba enseñando con eso? Que ese pacto tenía un fin. Entonces dice aquí Pablo que este nuevo pacto no es como aquel pacto, que es mejor. Yo no necesito 2 pactos iguales o 2 testamentos iguales, pero viene otro testamento que suple de alguna manera al primer testamento. ¿Estamos de acuerdo? Porque el primer testamento dice la Biblia que si aquel primero fuera sin falta, no se hubiera procurado lugar de segundo testamento. Ahí en el capítulo 8, versículo 7. 8:7. Dice ahí, porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo. ¿Había falta en el primer testamento? ¿Había falta, hermanos? Dice ahí que había falta. Algo faltaba. Y no es que era un testamento, hermanos, no es que era un testamento imperfecto, porque Dios es perfecto. Este Nuevo Testamento es dado no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dios graba su palabra en el alma, Dios graba su palabra en los corazones, ya no en unas piedras.
sino en el corazón. Por eso este pacto es mejor, porque una noche antes que Cristo fuera muerto, que fuera entregado, Él tomó el pan, Él tomó el jugo y Él dijo: tomad, comed, esta es la sangre del nuevo pacto en mi sangre. Este nuevo pacto fue sellado con la muerte y sangre de Jesucristo. Por eso es mejor, por eso tiene valor, porque no recibió la sangre de unos animales, ¿verdad? Porque aquel primer testamento, cuando le fue dado a Moisés, lo rociaron con sangre de animales. Y mataron unos animales y agarraron la sangre y le echaron. Pero ¿cuál sangre es mejor? ¿La sangre de animales o la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Y Cristo selló este pacto con su sangre, con su muerte. Por eso este Nuevo Testamento entra en vigor la noche, el día cuando Él muere. Este testamento entra en vigor. Pero recordemos, hermanos, que este nuevo pacto no entramos nosotros, ¿verdad? Dice que fue hecho con la casa de Judá y la casa de Israel. Bueno, así literalmente. Entonces, ¿cómo entramos entonces nosotros, hermanos, en este nuevo pacto? Si fue hecho con la casa de Judá y con la casa de Israel. Ya vimos que bajo el primer testamento no tenemos nosotros ningún derecho, ¿verdad? No hay nada que podemos reclamar nosotros, porque no estamos allí, ¿verdad? Les ponía el ejemplo de mi esposa y mis hijos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entrar en este segundo testamento? Bueno, ya después vamos a ver algunas otras cosas. Yo pienso que vamos a ver un poquito más. En el primer grupo hasta ahí nos quedamos, pero algo que va a ayudar mucho a diferenciar bien la ley y la gracia es que podamos identificar las diferencias que hay entre Israel y la iglesia, ¿verdad? Hay diferencias, hermanos. Hay diferencias. Israel es un pueblo físico con una herencia en la tierra, con bendiciones prometidas materiales. Y las bendiciones a la iglesia no son bendiciones materiales, son bendiciones espirituales, ¿verdad? Por eso allí nos va a ayudar mucho. A Israel, ¿qué se le prometió bajo el primer testamento? La tierra. Está basado en el testamento en mejores promesas. A Israel, ¿verdad? A Israel se le prometió una tierra que fluye leche y miel. Y a Israel se le dijo que iría a esa tierra y que habitarían en ella para siempre. Pero, ¿cuáles son las promesas dadas a la iglesia? Porque la iglesia no es Israel. La iglesia simplemente es otro grupo aparte. La iglesia tiene su herencia en el cielo, dice Filipenses 3:20. Filipenses 3:20, Efesios 1:3 y Filipenses 3:20. ¿Qué dice Efesios 1:3? Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ándele pues. Esas bendiciones espirituales, hermanos, son para nosotros, la iglesia. ¿Cuáles bendiciones son mejores? ¿Las de una tierra que fluye leche y miel o las de la iglesia del cielo? Son mejores las de nosotros. 1000 veces mejores. Muchas veces. Cuando yo esté en la gloria, hermanos, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Porque las primeras cosas son pasadas, ¿verdad? Y ya no habrá muerte. Porque el último enemigo a vencer es la muerte. ¿Verdad? Y algún día la muerte va a ser echada también en el lago. La herencia de nosotros, hermanos, es mucho mejor.
¿Para qué andamos nosotros reclamando cosas o viviendo bajo del primer testamento, aferrados a querer tener lo que simplemente no se nos prometió y a querer tener lo que es de menor valor, lo que va a perecer? No, como respondió Abraham al rey de Sodoma, cuando el rey de Sodoma le dijo: mira, Abraham, ahí están las riquezas, yo te las doy, toma todo el dinero y dame a mí nomás las personas. Cuando Abraham se armó de valor y fue a rescatar a su sobrino, entonces Abraham dice, no, le dice al rey de Sodoma: yo le he dicho a Dios que no voy a tomar nada de lo que es tuyo, porque yo tengo mi mirada en cosas mucho más importantes que en este mundo, que en esta tierra. Las bendiciones de la iglesia son mucho mejor que las bendiciones a Israel, hermanos. Son mucho mejor. Son más grandes, son eternas, son para siempre. Por eso las promesas a Israel bajo el primer pacto son promesas materiales, humanas, en la tierra que fluye leche y miel. Pero las promesas a la iglesia, hermanos, cosa que ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nunca se menciona a la iglesia, jamás. Solamente se menciona a Israel, y las promesas dadas a la iglesia son mucho mejor que las promesas dadas a Israel. Y hasta ahí nada más le vamos a dejar. Luego vamos a ver las diferencias, otras diferencias entre Israel y la iglesia, para que vean cómo nosotros tenemos cosas mejores. Amén.